Dios les bendiga a todos, pues estamos de regreso en nuestra clase de cautividad del alma. Y hoy es una clase sumamente importante porque vamos a entrar a lugares donde el alma realmente puede estar atrapada y que puede ser muy importante para muchos de ustedes el reconocer estos lugares. Así que Padre Celestial, te damos las gracias porque tú estás en medio de nosotros. Porque tu Hijo Jesucristo, Señor, reina en esta clase y el espíritu de liberación, de entendimiento del mundo espiritual está en medio de nosotros. Te pedimos que tú seas glorificado en esta clase, que tu presencia, Señor, llegue a cada uno de nuestros estudiantes y que tú te glorifiques, Señor, mientras nosotros abrimos nuestra boca en tu nombre. Entonces vamos a dejar que el Espíritu de Dios empiece a manifestarse, vamos a abrir nuestros corazones, vamos a dejar que su Espíritu nos invada, nos llene, ilumine nuestro entendimiento. Amén. Bueno, pues vamos a empezar nuestra clase y en esta ocasión mi hija Ana va a empezar la primera parte y yo terminaré con ustedes. Así que vamos a empezar. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, mamá. Qué gusto estar de nuevo todos juntos en esta clase de cautividad del alma para que sean poderosamente liberados en este día. Y bueno, como decía mi mamá, hoy vamos a hablar de un tema muy profundo y donde muchísimos hermanos se encuentran atrapados. Y como decimos siempre, este no es un estudio para decirte simplemente por qué no están funcionando las cosas o por qué estás viviendo los infiernos que estás viviendo o situaciones insoportables, sino que están diseñadas para mostrarte la salida y que tú puedas empezar a disfrutar de una maravillosa vida llena de la resurrección de Cristo. Y bueno, en las diferentes regiones de cautividad que hemos estado estudiando, vimos que hay diferentes cárceles, vimos que hay laberintos que van llevando nuestra alma quebrantada a lugares muy terribles y muy dolorosos. Y existen estos lugares que son los pozos y los lugares profundos. Y estos pozos y corrientes de aguas turbias y cenegosas están en regiones de las tinieblas, como lo son el abismo, como lo son el Abadón y las regiones de la muerte. Estos hoyos espirituales funcionan como si fueran una trampa diseñada para capturar a una presa. Entonces tú vas por la vida y de repente caes en esta trampa, que tu alma cae dentro de estos pozos y empieza a sumergirse en estas aguas y empieza a sentir ese agobio, esa angustia de querer salir y de sentirse pues sin salida, ¿no? Entonces quiero que te imagines un pozo que no tiene fondo, un pozo que está rodeado por paredes altas, un pozo donde no tienes pie, entonces no tienes de dónde impulsarte para salir, no tienes ningún lugar en la pared de donde agarrarte y subir por las paredes. Es como si tú quisieras salir y ese esfuerzo que haces por salir te cansa aún más, te agita aún más, empiezas a agitar más el agua te empieza a ahogar y no te deja respirar, entonces estás en este momento muy agobiante, muy angustiante dentro del pozo.
Vamos a leer las escrituras, vamos al Salmo 69, versículos 1 y 2, y luego un cachito del 15, y dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no se puede hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. No me anegue el ímpetu de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Anegar significa ahogar. No me ahogue el ímpetu de las aguas. Y amados, así como hay aguas de vida que salen del corazón del Padre y que nos llenan de alegría, de gozo, de fuerza, en el ámbito espiritual existen también estas aguas turbias, estas aguas obscuras, cenegosas, con olores fétidos, con olores podridos. Y estos pozos cenegosos tienen que ver con lodos de iniquidad. Tenemos que recordar que cada uno de nosotros pecamos según nuestra propia concupiscencia y hay cosas que me van a mover a mí que a ti no te van a mover en lo más mínimo y al revés. Por eso el tratar con nuestra iniquidad de una forma detallada y sobre todo muy personal, teniendo encuentros genuinos en ese silencio de la comunicación con el Padre, es donde vamos a poder encontrar esas ramitas para encontrar cómo agarrarnos, para liberarnos de esas iniquidades y poder salir de estos pozos oscuros, en donde por causa de nuestra propia concupiscencia, pues caímos dentro de estos pozos, de estas trampas diseñadas, pues para hacernos caer, ¿no? Lo más terrible de estos pozos es que, o sea, nadie se avienta a estos pozos por gusto, o sea, nadie es feliz estando en estos pozos. Estas trampas que son creadas por el enemigo nos ponen en situaciones donde alguien que es atrapado en un enredo de iniquidad no encuentra la salida. O sea, te caes, quieres salir y no puedes. Entonces, esto en el mundo natural se ve reflejado pues en situaciones sumamente difíciles. Eh, por ejemplo, en el caso mío y de mi esposo, nosotros pues antes vivíamos en el mundo y teníamos una vida bastante normal. Llegó un día en el cual nosotros decidimos abrir nuestro propio negocio, llamamos amigos, llamamos familia, a ver quién se quería sumar al proyecto. Y cuando estábamos a 2 semanas de haber abierto las puertas de nuestro restaurante, pues llegó la crisis del 2020, llegó el encierro y vimos cómo todo el negocio se derrumbó. Acabó con literal todo lo que teníamos en el mundo, vino una quiebra que terminó en un endeudamiento espantoso, aunado a rupturas de amistades de muchísimos años. Yo me acuerdo un día haber estado en la casa y llegó un día en que pues todos los días te levantas y dices, no, Señor, yo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, ¿sabes? Y llega ese día donde me rompí y me acuerdo haberme puesto de rodillas junto a mi cama y haber empezado a llorar y haber dicho, es que no hay dinero que alcance para salvar la inversión de nadie. Las tarjetas de crédito están tapadas, toda la inversión, todos los sueños, todo se destruyó. Teníamos amenazas de personas que nos querían meter a la cárcel, había calumnias de que nos habíamos robado el dinero. Vivimos una situación espantosa en la cual no encontrábamos una salida, no encontrábamos una solución. Y ese constante estarnos ahogando, ese sentir que tienes literalmente la soga en el cuello. Nosotros nos encontrábamos en un pozo. Era un pozo de angustia, era un pozo de dolor, era un pozo de miedo, de incertidumbre.
todo era turbio, no se veía ni por dónde, ni cómo, ni cuándo, ni nada. Y cuando nosotros empezamos a trabajar la iniquidad, nos empezaron a ser revelados fraudes millonarios que habían hecho nuestros antepasados, sangre derramada por dinero, quiebras constantes generación tras generación, que una vez que llegaban a un cierto punto por alguna situación lo perdían todo, o sea, había una maldición ahí, había herencias que eran robadas y que no podían llegar a la siguiente generación. Y era una situación que de repente nos empezó a abrir los ojos. Pero, ¿sabe por qué nosotros empezamos a trabajar la iniquidad después de estar en este pozo? Porque el Señor puso en nuestro corazón, busca primero el reino de Dios y su justicia. Nosotros no podíamos entrar ni encontrar, ni mucho menos salir de ese pozo de aguas nefastas en las cuales nosotros nos estábamos ahogando hasta que nosotros no entráramos en esa justicia de Dios, hasta que nosotros no nos alineáramos, hasta que nosotros no limpiáramos cada pedazo podrido de iniquidad que nosotros veníamos cargando y entregarlo verdaderamente en la cruz, en un encuentro genuino. Y una vez que nosotros hicimos esto, todo empezó a cambiar. Tras la iniquidad, nos metimos de lleno a ver en dónde estábamos cautivos. Y fuimos recogiendo pedazos de nuestra alma que estaban en cárceles, que estábamos en pozos, y una a una fuimos recogiéndola y la fuimos pegando de nuevo con la sangre de Jesús, hasta que llegó el punto en que Él nos hizo nuevos. Porque por mucho que nosotros clamáramos Jesús, 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 era imposible que Él viviera y habitara en una morada tan podrida y llena de iniquidad y de pecado como estábamos. Cuando entendimos esto, cuando Él empezó verdaderamente a hacernos nuevos, fue cuando pudimos tener esa experiencia maravillosa con el Padre, fuimos bautizados de nuevo, ahora en una forma completamente espiritual, completamente multidimensional y completamente sobrenatural. Entonces, si tú estás viviendo una situación así, o si te has dado cuenta que en tus generaciones hay una historia que se repite, yo te invito que entres en esta comunión perfecta con el Padre y que entregues absolutamente todo lo que te sea revelado en la cruz. El Espíritu Santo te va a mostrar todo lo que necesitas ver. Cuando tu corazón está dispuesto, cuando tu corazón está anhelando, cuando tu corazón está buscando, el Espíritu Santo te lo va a mostrar para que puedas arrepentirte, para que puedas pedir perdón y puedas soltarlo. Y bueno, así como existen pozos cenagosos, también existen pozos de desesperación. Y como dice el Salmo 40, versículos 1 y 2, dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y si se fijan en este salmo que acabamos de leer, el lugar perfecto para salir de estos pozos es en Él. No dice esperé a que Jehová hiciera, dice esperé en. Esperamos en Él. Los pozos de la desesperación muchas veces se van a manifestar con terribles depresiones, que se van a manifestar tanto en el alma como en enfermedades en el cuerpo, enfermedades en la mente. El alma se va a encerrar en una caja fuerte donde va a querer gritar y absolutamente nadie le escucha, donde va a querer abrir la puerta y van a ser como grandes paredes de acero muy gruesas, donde el enemigo constantemente te está diciendo, estás atrapado,
no tiene salida, entrégate, salta en el pozo de la muerte, no tiene salida. Es en este lugar donde el alma se siente genuinamente derrotada. Y cuando tú aceptas que estás en este lugar, es el primer paso. Pero el siguiente paso, que es el camino a tu victoria, es que genuinamente Jesús sea entronado en tu vida y en tu corazón. Y tú vas a ver en ese momento la luz de la resurrección, cómo va a entrar y cómo va a derretir ese acero. Y tú vas a ver en ese momento cómo ese lugar de terror, ese lugar de miedo, ese lugar de derrota, de profundo dolor, en donde el enemigo te está diciendo que te está haciendo pedazos y te está diciendo que te lances al pozo. En ese momento, cuando entre esa luz, toma tu palanca de la voluntad, tómala porque es tuya y de nadie más, y la jalas hacia los brazos de Jesús. Ahí es donde está tu victoria. Dice en 2 de Samuel 22:20, y me sacó al lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Hermanos, los lugares celestiales tienen mucho espacio, nos hacen sentir libres, nos dejan expandir nuestros espíritus, volar a las alturas para ver todo desde los ojos ilimitados de nuestro Padre. Aquí es donde nuestro espíritu se expande y es ese lugar donde nuestro Padre quiere llevarnos. Él quiere sacarte de ese lugar donde está tu alma, en esa caja fuerte, para llevarte a los lugares donde está Jesús, de esos lugares amplios que Jesús compró para ti en la cruz. Pero tienes que dejar de creer que el diablo es un ser todopoderoso, porque no lo es. El diablo es una cucaracha aplastada y vencida. Así que sal de la caja fuerte donde estás, sal de ahí porque no es una caja fuerte, sal de ahí, siente tu espíritu expandirse. Esa cucaracha que veías como un gran monstruo cuando estabas dentro de esa caja no es más que un insecto al que ahora puedes pisar. Sal de la caja y písalo en el nombre de Jesús. Písalo, amén, sácalo, santo. Gracias, Señor. Y luego, bueno, siguen los pozos de la perdición y de la perversión. Dice el Salmo 55:23 que Dios hará descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Y como sabemos, estos pozos son de perdición eterna, pero también hay gente que entra en estos pozos por culpa del pecado, por culpa de vicios, por culpa de terribles acciones de maldad. Hay algunos donde su conciencia, donde su corazón ya está tan duro, tan seco, tan cautivo, que reciben todos los diseños del mal con absoluta claridad. Dijera Salomón que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero yo me detengo a pensar, o sea, ¿cómo llegamos aquí, Señor? O sea, estamos en un mundo donde la pornografía, el tráfico de niños, los asesinatos de mujeres, de inocentes, que vemos todo el día, toda hora, todo minuto. O sea, yo veo mujeres desesperadas por ser madres con úteros que no les dan hijos. Y por otra parte, veo mujeres abortando niños porque es su cuerpo y es su decisión. Y consideran al embrión vida cuando les conviene o unas simples células cuando no les conviene. Y yo puedo llegar a entender el dolor que debe de haber de un embarazo tras una violación.
pero matar a un bebé no puede ser la solución. O sea, hay tantos brazos vacíos deseando cuidar una nueva vida y tantas vidas que están siendo abortadas sin la menor esperanza, sin el menor remordimiento. Y miles de mujeres muriendo en clínicas clandestinas, muriendo al matar a sus hijos. O sea, es que todo está mal. O sea, este nivel de perversión, de perdición en el mundo está viralizado, como se dice hoy en día. Y lo peor del caso es que todo el mundo expone su verdad y parece que nadie se da cuenta de que todo esto no es más que una gran manipulación para crear odio, para crear división, para crear muerte, para elevar sus egos en Facebook y que se escuche su propia voz, entronándose a sí mismos como los conocedores de la verdad absoluta. O sea, hoy en día no puedes ni siquiera ver una serie de Netflix sin ver escenas sexuales que hace 20 años hubieran sido consideradas pornográficas. O sea, se ve todo. La sexualización de la mujer, la imposición de la homosexualidad, hoy en día son parte del día a día. Y como decíamos hace rato, cada uno de nosotros somos tentados y vamos a caer en pecados según nuestra propia concupiscencia y lo que traemos arrastrando de iniquidad. Por eso es tan importante tratar con ella. Dice Mateo 18 en los versículos 9 y 10, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado al infierno de fuego. Y aquí está claro que ni les estoy diciendo que se arranquen los ojos, ni les estoy diciendo que dejen de ver televisión o usar la computadora o el celular. O sea, no, esto no es una religión que te va a decir, no, deja de hacer, no. Pero a ver, si dentro de ti tienes una inclinación o tienes una curiosidad o ya caíste en estos pecados como la pornografía o ya fuiste infiel, pues hermano, tienes que cuidarte. No veas esas escenas. Ponle un bloqueo a tu computadora, dáselo a alguien que te ame profundamente para que no puedas accesar a este tipo de páginas. Tienes que cuidarte. Cuida lo que ves, cuida de lo que te estás alimentando. Primero tenemos que limpiarnos de la iniquidad, tenemos que encontrar esa raíz de pecado, porque no nos sirve de nada quemar el fruto si ahí va a estar el arbolote dando manzanas y cada rato vas a ir a comerte una, para que luego te sientas mal, te entre la culpa, te deprimas, te avientes al pozo y empieces otra vez el ciclo destructivo. Porque si sigues así, va a llegar un punto donde no vas a poder salir del pozo y esto no es un juego. Vamos, Jesús es el escalón donde vas a pisar para salir de ahí. Es la cuerda. Es el piso que necesitas para pisar, para poder salir de ese pozo podrido en donde te estás muriendo en vida. Pero saliendo de ahí, saliendo de ese pozo, tiene que venir un arrepentimiento genuino que te va a llevar a un temor a Dios con un amor profundo, un temor a Dios que hace que entregues tu voluntad porque no quieres volver a fallarle nunca. Tu voluntad entregada a Dios, tu temor a Dios en un amor genuino son tu llave. No la tires nunca. Cuando pase alguna escena que sabes que no debes ver, párate, ve al baño, cierra los ojos,
O de plano no veas esa serie o esa película. Es como si eres un alcohólico y quedas de ver a tus amigos todos los días en un bar. Tarde o temprano vas a caer de nuevo. Tu vida eterna, tu vida en lugares celestiales, tu vida en Cristo, tu vida en la libertad gloriosa como hijo de Dios, no necesita que te metas a nadar por voluntad propia en estos pozos. Y sabe que Jesús ya pagó tu salida, hoy y para siempre. Cuando salgas de esos pozos, ciérralos. Ciérralos en el nombre de Jesús para que no entres ahí nunca, nunca más. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, estos temas son muy fuertes y en el fondo lo que nos hace recapacitar de todo esto no es tanto la culpa, porque la culpa conlleva un remordimiento, es un entendimiento de qué es lo que significa usar a Jesús para salir de un pozo. Y decías, Jesús es el escalón o es donde tu pie se apoya para salir. Es donde pisas. Ahora quiero que notes aquí algo muy importante. Las heridas de Jesús son ese pisotearlo. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros escogemos el mal, en el fondo estamos pisoteando la cruz. Entonces, para poder salir, Jesús mismo toma el lugar de la humillación, llevando el pecado en sí mismo para que tú te puedas apoyar en él y salir. Esto no es un escalón de piedra, es un escalón de heridas que nosotros le hicimos a Jesús, en el cual él está tomando la humillación para que lo pises y salgas. Cuando yo sopeso estas cosas, obviamente tiene que haber un sacudimiento interno dentro de mí. O sea, si Jesús significa algo para mí, yo no puedo estar simplemente, bueno, pues me vuelvo a tirar al pozo y lo vuelvo a pisar, porque cada vez que lo pisamos, estamos infringiendo, estamos ahondando heridas dentro de él. Entonces no puedo decir, Señor, que Señor te amo, y estar pisándolo para salir. Si bien él lo hizo con todo su amor para que todos saliéramos y todos innegablemente tenemos que pasar por esa cruz y llevar ese dolor para poder salir. Pero hagámoslo una vez, no todo el tiempo. O sea, eso es apreciar lo que Jesús hizo. Bueno, ahora entrando a lo que Jesús realmente y por qué realmente lo hizo. Lo hizo para destruir el imperio de la muerte. Dice en 1 Corintios 15, versículo 21, que por un hombre, Adán, entró la muerte, pero por un hombre la resurrección. Entonces, por medio de Adán, y Adán simboliza todo el ámbito de la muerte y todo absolutamente lo que está ligado a la carne adámica está ligado a la muerte. Entonces Jesús vino para vencer el imperio de la muerte, y como dice el libro de Hebreos, que Él se hizo en todo semejante a nosotros para destruir el imperio de la muerte, y aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para librar a todos los que por el temor a la muerte están toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces quiero que note que el estar toda la vida sujeto a servidumbre no es la culpa del diablo. Dice que por el temor de la muerte están toda la vida sujetos a servidumbre. Si Jesús destruyó al diablo, cuando decimos que Jesús destruyó al diablo, quiere decir que hay un lugar que es el reino de Dios donde no existe absolutamente ningún ataque del diablo. Y que se puede vivir en esa victoria absoluta, la cual es el reino de Dios. El problema es que la gran mayoría de la gente que hoy
es parte de una iglesia, siguen viviendo en la naturaleza adámica porque no han entendido el poder de la resurrección. Si por un hombre entró la muerte y por un hombre entró la resurrección, quiere decir que hay dos opciones, hay dos caminos: o escojo la muerte o escojo la resurrección. En el reino de Dios vivimos por causa de la resurrección. La resurrección destruye todo el poder del diablo. La resurrección destruye los pozos. La resurrección destruye todo el imperio del mal. Pero para eso tengo que determinarme el vencer en mi propia vida el temor a la muerte. Porque si no, voy a estar sujeto toda la vida a servidumbre. Y en el ámbito de la carne es donde las tinieblas y las voces de las tinieblas, porque si bien el diablo está destruido y no puede entrar en el reino de Dios, en el ámbito de las tinieblas pues se sigue moviendo el diablo y sigue haciendo las cosas que son de su propio imperio destruido. Y está destruido porque no tiene con qué luchar contra la luz, pero tiene influencia sobre el reino de los vivientes. Por causa del temor a la muerte, viene una servidumbre, viene un encarcelamiento. Y Jesús muere, no solamente era necesario que muriera, no podía haber muerto, lo atravesaban con una espada y se murió. Pero lo importante es no solamente que muriera, sino cómo murió, en dónde murió, las circunstancias que rodearon su muerte. O sea, ¿por qué fue echado a un calabozo antes de ser llevado a la cruz? ¿Por qué tuvo que chorrear sangre como sudor en el Getsemaní? Todo eso tiene que ver con todas las cosas que Él sufrió para llevarnos a libertad, pero nosotros tenemos que aquilatarlas. Nosotros tenemos que darle el valor, si nos atrevemos, ¿verdad?, a decir: Jesús, te amo. Porque decir te amo de la boca para afuera, eso no impresiona ni a Dios ni a nadie. Es las decisiones que tomamos internamente para vivir por la resurrección. Ahora, entrando ya a las regiones de la muerte. Y como dije hace un momento, todo lo que está ligado a la naturaleza adámica está ligado a la muerte. Entonces, si yo quiero vencer la muerte y quiero vencer todo lo que tiene que ver con la muerte, y vamos a entrar a ver qué cosas son estas que tienen que ver con la muerte, tengo que determinarme. El morir a mi propia carne. Si la semilla no cae en tierra y muera, no puede llevar fruto. Mientras la semilla no caiga y muera y yo lleve mi naturaleza adámica a la muerte, no puedo vivir en la resurrección. No se puede vivir en los dos caminos. Yo sé que hay teologías que dicen: ay, no, pues sí, ya Dios te va a tratar. En la Biblia no existe eso. Y yo te animo a que leas la Biblia, a que realmente la leas por ti mismo y que te des cuenta que ninguna de las epístolas ni en ninguno de los evangelios se puede vivir en los dos ámbitos. Es o uno o el otro. Entonces, vamos a entender lo que es la operación de la muerte y lo que es el lugar desde donde opera, que se llama el Seol. El Seol es la palabra hebrea que en griego se traduce Hades y en latín se traduce infierno. Este Seol, Hades o infierno significa simplemente lugares inferiores. Los lugares altos son donde está Dios, los lugares inferiores es donde operan las tinieblas. Entonces, dice el Salmo 23, si andare por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto quiere decir que el Seol proyecta una sombra sobre la tierra o proyecta una influencia sobre la tierra que hace que todo el imperio de la muerte se empiece a manifestar sobre la tierra. El imperio de la muerte tiene su poder sobre la carne, tiene su poder sobre este sistema de este mundo. Amén. El Seol o el infierno, que es el destino final de los muertos que se van a ir al infierno, también tiene una influencia sobre nuestra vida. O sea, usted ha caminado muchas veces en lugares que son literalmente caminar en el infierno. Realmente sientes que el infierno se te vino encima. Y literalmente el infierno tiene ese poder, es el poder del Seol. Quiero que leamos un pasaje que es muy interesante en el Salmo 49 y dice el versículo 14: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. O sea, la muerte puede pastorear
O pastorea la muerte o pastorea la resurrección en Cristo Jesús. Pero la muerte es pastora. Quiere decir que te conduce a sus caminos. El pastor conduce al rebaño a los pastos verdes. La muerte conduce a su rebaño a los lugares de la muerte. Entonces dice, la muerte los pastoreará. Dice, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, y se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Ahora quiero que note que estoy recalcando, los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, porque esto implica que no está hablando de una morada eterna, sino de una escena que está sucediendo en medio de los vivos. Si los rectos se enseñorean de este tipo de personas, quiere decir que esto sucede en el ámbito del mundo, en el ámbito en el cual están los vivientes. Entonces dice, pero Dios me redimirá del poder del Seol, porque el Seol tiene un poder que te atrapa. Si tienes una concupiscencia de alcohol y te vas con tus amigos al bar, pues el poder del Seol te va a echar las ligaduras de muerte y te va a jalar y te va a meter a donde te tienes que meter. Si andas coqueteando con el ocultismo, pues literalmente te va a volver a agarrar y te va a volver a meter en el pozo de la desesperación, en la depresión y en todas esas cosas que ya vimos en clases anteriores. El Señor librará mi vida del poder del Seol. Y cada vez que mencionamos o cada vez que pensamos en el Seol o en el infierno o en la muerte, está relacionado a todo lo que tiene que ver con la muerte. Con la muerte tiene que ver, obviamente, el temor. Temor a la enfermedad, obviamente, temor a la muerte, obviamente, temor a los accidentes, temor a la ruina, temor a lo que va a pasar, temor a que nos va a suceder esto. Y todo eso es toda una frecuencia que va envolviendo a la persona para meterla en un pozo de destrucción, en un pozo de desesperación. En la historia del rey David, pues él padeció muchas cosas y sabemos que pues cayó en un pecado muy tremendo cuando se metió con Betsabé y mató a su esposo Urías para quedarse con Betsabé. Y esto fue una debacle muy importante en la vida de David y él sufrió muchísimo por causa de este pecado. Y yo creo que en medio de esta angustia, este pecado, fue atrapado también él mismo en las garras del Seol. Y mira lo que dice el Salmo 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Versículo 2. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Entonces, obviamente, estaba enfermo, porque dice, clamé a Dios y me sanaste. ¿En dónde estaba el alma durante la enfermedad? Estaba atrapada en el Seol. Entonces, la influencia del Seol no solamente trae temores, trae todo este tipo de conflictos, ruinas y todo lo que tiene que ver, pues, el mundo de la destrucción en el mundo en que vivimos, sino tiene que ver con las enfermedades también. Toda enfermedad absolutamente está ligada al Seol. Es muy, muy peligroso y cuando ustedes lean el libro de Regiones de Cautividad, pues hicimos varias gráficas ahí, cuando la gente va a un hospital. Los hospitales son lugares muy peligrosos. No es el lugar de la salvación, no es el lugar donde te van a sanar. Es el lugar donde algunas veces irremediablemente la gente llega, ¿verdad? Si tienes un accidente y te rompiste una pierna, pues vas a tener que ir a un hospital a que te pongan un yeso o lo que sea. Si te dio un ataque cardíaco, pues a lo mejor vas a tener que llegar a un hospital para que te revivan ahí. Pero cuando la gente simplemente tiene una tendencia a irse a los hospitales, y quiero que me escuches muy claramente, y no quiero condenar a nadie. Si te tienes que ir a un hospital, tienes que ir con inteligencia. Todos los hospitales tienen pozos de muerte para jalarse a la gente a la sepultura. Todos los hospitales. Si innegablemente vas a tener que irte a un hospital, tienes que saber a dónde estás yendo y cerrar las puertas de la muerte. Nosotros tenemos en las manos las llaves. Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Si Jesús está en ti, tú tienes las llaves de la muerte y del infierno en ti y tú puedes cerrar las puertas de la muerte en ese hospital. Ahora hay gente que de verdad se va por deporte a los hospitales. En Colombia, en Venezuela, en todos estos lugares donde ya es verdaderamente literal un deporte irse a hacer cirugía plástica.
Y las mujeres están poniendo sus vidas en el altar. Es un altar. Es un altar donde tu sangre está siendo derramada en un lugar del Seol. Y van sin ninguna cautela. Están los pozos abiertos a la muerte. ¿Y cuántas personas no han muerto por esto? ¿Cuántas personas de verdad? Y como que no fuera un pecado hacer esto. Eso es venir en contra de tu naturaleza. Dios te hizo una manera, acéptate de esa manera. La gente va sin ninguna cautela a estos lugares. Y es importante cerrarlo. Son lugares donde hay demasiado sufrimiento, donde ha habido demasiados muertos, donde las tinieblas realmente han invadido esos lugares. Y tenemos que entrar con sabiduría. A lo mejor vas a ir a ver a un enfermo, a lo mejor vas a ir a orar por un enfermo. Entra con sabiduría, no entres como si nada, como si estuvieras entrando al supermercado, estás entrando a un lugar de muerte. Entonces tienes que entrar en la luz, tienes que entrar cerrando las puertas de la muerte, tienes que entrar con entendimiento. Porque si bien la iglesia en su gran mayoría de los casos no predica en contra de estas cosas y la gente se va a los hospitales como si nada, yo me acuerdo en un estudio que hice que se llamó Farmaqueia, tengo un libro escrito sobre eso, pues vimos como en la pandemia, pues cuánta gente no se murió. ¿En dónde? En los hospitales. La gran mayoría de la gente no se murió en sus casas, se murieron en los hospitales. Usted pregúntese por qué. Porque hay una falta de entendimiento en todo esto. Entonces, vamos a ver aquí Isaías 28, versículo 14. Dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Entonces aquí está hablando del pueblo que gobierna a Jerusalén. Dice, todos los que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. O sea, le está hablando a una élite gobernante en Jerusalén. ¿Que quiénes eran? Pues obviamente los fariseos y todo el séquito de príncipes de Jerusalén. Y dice, pacto tenemos hecho con la muerte y convenio con el Seol, porque ponemos nuestra confianza en la mentira. Entonces aquí es donde tenemos que analizar qué es la verdad y qué es la mentira. ¿Qué es donde realmente te van a sanar? O si es realmente todo un sistema mentiroso para ir atrapando los cuerpos, para ir atrapando las almas. Confiar en la mentira es confiar en el dinero también. Confiar en todo lo que sea mentira es hacer un pacto con la muerte. Porque el imperio de la muerte es mentiroso. Él es el padre de mentira. Y lo he dicho muchas veces, toda enfermedad es mentirosa porque proviene del Seol, porque proviene del padre de mentira. Entonces, si ponemos nuestra confianza en el sistema de este mundo, no, es que me van a sanar si me voy ahí, ¿por qué no confiamos realmente en Jesucristo? ¿Por qué no realmente empezamos a vivir y a restaurar nuestros cuerpos para vivir conforme al reino de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, si Jesús pagó por tus enfermedades, no tienes por qué vivir en enfermedades. Pero es tu escogimiento, es tu elección. Y hacemos un pacto con la muerte cuando decidimos depender de los sistemas de este mundo para que ellos sean la fuente que nos haga sentir en paz, que nos hagan sentir, no, pues estoy bien, no, pues voy a estar saludable, o mejor me voy a comprar un seguro para que no sea que vaya yo a quebrar. Y todo esto es un sistema de falsedad. Entonces hicimos pacto con la muerte. Y yo quiero que realmente tomes esta palabra muy en serio y que realmente revises en tu vida todo aquello que proviene del sistema de este mundo en donde tienes tu confianza y que rompas con el pacto con la muerte que está ligado a eso. Amén. Dice el Salmo 18, versículo 5, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Así es como opera el reino de las tinieblas. Cuando uno empieza a jugar con el ocultismo, cuando uno empieza a jugar con el pecado, con la concupiscencia, tú mencionabas pues las películas de Netflix, pues hay gente que se queda pegada viendo la escena así, ¡oh, qué tremendo! Pues era parte de la película. No, tú estás escogiendo ver esa escena. Y entonces te echan lazos de muerte. ¿Cuántas personas yo no he liberado que se quedaron atrapadas en una película
viendo una película de terror y su alma fue tan aterrorizada que les echaron ligaduras de muerte. Yo me acuerdo cuando estábamos una vez estudiando todo el caso del Señor de los Anillos y fuimos mi esposo y yo a ver la película porque había demasiada gente haciendo preguntas y nosotros necesitamos saber qué contestar, qué está pasando en la película, pues para saber qué decirles. Pues llegó un punto que era tan increíble la mentira que hubo profetas de Dios que dijeron que el Señor de los Anillos representaba, o sea, que el brujo ese Gandor representaba a Jesucristo en su caballo blanco viniendo por la iglesia. O sea, a ese nivel de engaño llegó la iglesia cristiana. Total, fuimos ahí, hay una escena en que salen unos dragones volando y van a atacar el castillo donde está el brujo Gandor. Y cuando salieron esos dragones, hacían un ruido con sus alas muy fuerte. Y literalmente, obviamente estábamos orando todo el tiempo, y literalmente el Señor dijo, cubran a todo el auditorio, porque ese sonido está soltando enfermedades sobre toda la gente. O sea, cosas que ni siquiera te imaginas que están haciendo en Hollywood, las están haciendo. Cosas subliminales que están metiendo. Obviamente están bombardeando con el homosexualismo. Entonces ponemos nuestra confianza, estamos navegando en aguas peligrosas y ni siquiera la gente se da cuenta. Cuida tu alma. Si tú no cuidas tu alma, Dios no va a estar atrás de ti. A ver, niño, véngase para acá otra vez. A ver, niño, véngase para acá otra vez. No, el Señor te quiere hacer crecer, quiere hacer que entres en responsabilidad. Quiero tocar un tema ahorita importante que tiene que ver con la muerte y es el tema de los fantasmas. Porque mucha gente dice, bueno, yo oí muchas teologías mientras iba yo creciendo en el Evangelio, en la iglesia, y muchos teólogos decían, no existen los fantasmas. En el fondo son demonios que se disfrazan de los seres queridos y entonces aparecen y entonces les dicen cosas y demás. Entonces, pero no existen los fantasmas porque cuando la gente se va al infierno, pues ya se quedaron en el infierno y cuando se van al cielo, pues están en el cielo. Total, estábamos en una guerra espiritual en la ciudad de San Agustín, que es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, y una de las atracciones que tenían, fui con un equipo de guerra, hay un tour que te llevan a ver los fantasmas. Entonces tienes que ir en la noche. Entonces en el tour, fui con los guerreros a ver a dónde nos llevaban y cuáles eran los puntos que teníamos que tocar para hacer la guerra espiritual. Y literal, o sea, puedes sacar fotografías. Es impresionante cómo se movía el mundo fantasmagórico en esa ciudad. Y el Señor nos mostraba cómo la ciudad entera estaba sumergida en un pozo de muerte. Y entonces estaban haciendo lucro con toda esta manifestación de los fantasmas. Todo esto me empezó a hacer sentido desde antes, cuando fuimos a una guerra espiritual en Roma a pelear por el pueblo católico, para que pudiera recibir la verdad de Jesucristo y que volvieran a la palabra de Dios, en fin, que pudiera haber una redención ahí. Y obviamente en el Vaticano, pues la guerra iba a ser muy impresionante. Y en un momento dado, estábamos en medio de una gran batalla cuando el Espíritu de Dios me dijo, no has considerado el ejército de los muertos. Y en todas las misas se invocan a los muertos para que vengan a ayudar. Entonces empiezan, a todas las almas difuntas del purgatorio, orad por nosotros, dicen en todas las misas, o en prácticamente todas las misas, no sé si haya cambiado esto. Pero entonces el Señor me dijo, has ignorado el ejército de los muertos. Entonces aquí quiero hacer una diferencia y voy a tocar un poquito de teología aquí para que estemos en un punto sólido. Los muertos son los que no alcanzaron salvación. Los vivos son los que alcanzaron salvación. Jesucristo dice, cuando está hablando de la resurrección, que Dios es un Dios de vivos, es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque para Él todos viven. Entonces, en el reino de Dios todos están vivos. Hay una nube de testigos. A mí, si son testigos, quiere decir que están mirando. Eso es el reino de los vivos. Los que se fueron al infierno, los que no alcanzaron salvación, es el reino de los muertos. Entonces, así como el infierno, acabamos de ver, ejerce una sombra de muerte, tal como dice el Salmo 23, si andare en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, así como el Seol influye sobre la muerte, también tiene acceso a que las almas en pena puedan venir y manifestarse. Entonces
Entonces yo me junté con un número de teólogos. Entonces dije, vamos a determinar esto. Porque si ustedes me pueden decir a mí en dónde la Biblia dice que los fantasmas son demonios. Porque si es lo que dice la Biblia, pues es lo que voy a creer. Entonces me dejo de cosas. Bueno, entre todos los teólogos, y fue un gran grupo, dijeron, todos llegaron a la conclusión, en ninguna parte de la Biblia dice que los fantasmas son demonios. Entonces, si la Biblia no dice que son demonios, entonces no tengo por qué creer eso. Pero la Biblia sí habla acerca de fantasmas y se refiere a los muertos. La palabra de Dios dice que definitivamente está prohibido invocar a los muertos. Dice que invocar espíritus de muertos, de cierto, morirá. Entonces hay una prohibición de parte de Dios de invocar a los muertos. Si no se pudieran invocar a los muertos, sería ilógica esta ley. Es como si tenemos una ley en la que yo te digo, queda completamente prohibido que viajes a Saturno. Bueno, pues no puedes viajar a Saturno, entonces ¿por qué te prohíbo que viajes a Saturno? Es porque existe la posibilidad de invocar a los muertos, que hay una prohibición de invocarlos. Por eso en todas las cosas, las ramas del ocultismo, hay una fuertísima rama que tiene que ver con tratar con los muertos e invocar a los muertos. Y esto tiene que ver pues, profundamente con el ocultismo. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios algunos versículos que nos van a dar luz. Dice en Isaías 29 y el versículo 4, dice, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Entonces aquí vemos pues, que hay una manifestación dentro de una maldición, que hay una voz que sí puede salir de la tierra como un fantasma. Dice en Job capítulo 4, versículo 16, dice, paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó y oí lo que decía. Entonces aquí estamos viendo que Job, y obviamente en toda la forma de pensar judaica, sí existen los fantasmas. Aquí no está diciendo vi un demonio, aquí está diciendo vi un fantasma. Igual cuando Jesús está caminando sobre las aguas, los discípulos piensan que es un fantasma. Si en las creencias judaicas no hubiera la idea de que puede haber fantasmas, ¿por qué los discípulos pensaron que Jesús era un fantasma? Obviamente porque había gente que sí había visto alguna vez un fantasma. Entonces dice, paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Entonces no tenía un rostro de demonio, tenía el rostro de alguien que pues no era de sus conocidos, por eso dice, no lo conocí. Vamos a ver el Salmo 31, versículo 17. Dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. ¿Por qué David tiene que orar que los impíos estén mudos en el Seol? Es porque existe la posibilidad de que no estén mudos en el Seol, sino que estén hablando, que estén vociferando desde el Seol. Fíjense cómo parte de la muerte es el Abadón. Y venga conmigo, Salmo 74. Y aquí estamos viendo cómo Asaf está orando porque se siente que los ha desechado y todo. Dice, ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Versículo 2, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos. Y aquí esta palabra asolamientos eternos quiere decir infiernos, quiere decir los lugares inferiores, quiere decir los lugares de eterna destrucción. Entonces dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Entonces, ¿cómo van a vociferar los enemigos? Desde las destrucciones eternas. Por eso Asaf está diciendo, dirige tus pasos al lugar desde donde se está generando la destrucción. El Abadón es el lugar desde donde se produce la destrucción. Quiero redondear esto porque me parece muy, muy importante. El Abadón es el lugar de la muerte desde donde se produce la destrucción, donde se destruyen iglesias. Por eso ha oído usted tantas veces decir, no es que este lugar es un cementerio de pastores, no es que este lugar todo el tiempo hay destrucción, hay una cantidad de muerte, hay lugares de muerte tremendos en las carreteras donde los accidentes suceden siempre en el mismo lugar. Entonces esto tiene que ver con una actividad del Abadón. Cuando nosotros fuimos a la Antártida,
fuimos literalmente a lidiar con la puerta del Abadón, porque se había dicho que iba a venir una gran destrucción sobre la tierra en el 2012, y el Señor nos envió a cerrar esa puerta del Abadón. Y cuando estábamos ahí, vimos cómo en el Abadón era el lugar de operaciones de destrucción, donde el diablo operaba todas sus destrucciones, y desde ahí salían y formaban un manto de destrucción sobre las naciones. Y entonces lo que estaba buscando el Abadón era voces con las cuales ponerse de acuerdo. Entonces cuando la gente empieza a decir, no, es que ya viene el fin del mundo, se está poniendo de acuerdo con el Abadón. No, es que voy a profetizar que viene un tsunami porque tuve un sueño, quién sabe qué, se están poniendo de acuerdo con el Abadón. Si el profeta, escúchame clarísimamente, no entiende cómo opera el Abadón, se va a quedar viendo destrucción. Por eso hay tanto profeta que lo único que ven es destrucción porque no han pasado. Si no entiendes esta operación, te vas a quedar viendo destrucción. Y lo que estás viendo son los planes de operación del diablo. Tienes que ir más allá como profeta y ver qué es lo que Dios está diciendo. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de redención. Dios es un Dios que ama. Dios es un Dios que restituye. Dios es un Dios que puede lastimar, también te va a vendar. No es un Dios de destrucción. Jamás del cielo salen palabras de destrucción. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a redimir el mundo, no a destruirlo. Por eso les llamo yo los profetas de la destrucción, porque lo único que ven es este ámbito que está aquí. Y si entiendo esto, entiendo desde dónde están profetizando. Entonces, por eso es tan clave entender el entendimiento. Ahora, ¿cómo trato con estos fantasmas? Porque no se tratan igual que los demonios. Los demonios creen y tiemblan, pero los muertos no. Entonces, la forma de lidiar con esto, vamos a suponer que no, hermana, es que en donde yo vivo, pues sí, se ven fantasmas. La forma de lidiar con espíritus humanos, muertos o vivos, es llamando a los ángeles de Dios. Los ángeles están a nuestra disposición. Entonces, la palabra que Dios siempre nos ha instruido es clamar para que Dios envíe ángeles y que se lleven a esos espíritus, ya sea a su lugar de sepultura eterna, o si es un brujo, lo que sea, que se lo lleven a donde Dios determine que se lo tengan que llevar. Entonces, pero es muy importante cerrar estas puertas, cerrar las puertas de la muerte. Como dije hace un momento, hay gente que se queda atrapada por su propia voluntad, porque se fueron a ver una película de terror, porque no tuvieron discernimiento al entrar a un hospital. Entonces quedaste atrapado y ligaduras del Seol vinieron sobre ti. Y hay enfermedades que provienen de estos lugares. Como dije hace un momento, toda enfermedad proviene del Seol. Entonces, la forma de lidiar con esto es, como hizo el rey David, sacaste mi alma del Seol. Clamé a ti y sacaste mi alma del Seol para que el poder del Seol no fuese sobre mí. Entonces, tengo que entender la operación de este poder y tomar acción. Hay gente que, mientras estoy hablando, el Señor me está mostrando que están atrapadas con el Seol porque perdieron un ser querido y nunca cortaron las ligaduras con esa persona. Y esa persona, pues, está ya sea, esperemos que en el cielo. Pero la sepultura y el polvo te están ligando. Cuando una persona se muere y tú sigues ligada a esa persona en su cuerpo o en su alma, tienes que romperte. Cuando pierdes a una persona tienes que cortar ese vínculo. Y ya eternamente lo vas a ver si está en el cielo. Pero tienes que cortar ese vínculo para que las ligaduras del Seol no te atrapen. Entonces animamos a todos a leer el libro de Regiones de Cautividad, porque ahí nos metemos con gran detenimiento. Y la próxima clase vamos a tener una clase de profunda liberación de regiones de cautividad. Entonces hemos estado tocando todas las diferentes regiones de cautividad, algunas todavía que se nos quedaron en el libro, pero la siguiente clase vamos a hacer una liberación para todos ustedes y vamos a entrar proféticamente a sacarlos, a romperlo, pero quiero que haga su tarea y quiero que usted empiece a ver en dónde usted puede estar ligado con las ligaduras del Seol, por películas, por pactos con la muerte, por cosas que usted haya hecho, y empezar a romper estos pactos y empezar a llamar a sus almas que vuelvan a unirse en su corazón. Amén. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Si en su corazón está ayudar a este ministerio, pues les bendecimos sus ofrendas y le damos muchas gracias a los que sí
tienen ese corazón y nos ayudan a seguir adelante. Que el Señor les bendiga. Gracias, Anita.